Amigos, bien hallados, muchísimas gracias por estar ahí y compartir con nosotros este Romanitos. Sí, se preguntarán ustedes por qué nos llamamos Romanitos, ¿verdad? Empezamos la temporada. Este va a ser un programa en tono amable, intentaremos ser simpáticos, un programa que quiere reflejar lo que es el fútbol y lo que esta pasión ha significado en muchas generaciones de meritenses. Les voy a decir una cosa para empezar, y no me quiero entretener mucho porque aquí tenemos a dos presidentes de esto. Es que el presidente es de por vida, presidentes son vitalicios en el Mérida. Este programa se llama Romanitos porque Fran Morillo lo ha elegido y me parece estupendo, pero quiero que sepan que antes tuvimos un sínodo, ríete tú del de la Amazonía, para ver cómo le llamamos al programa. Entonces yo propuse por todo el arco, hablando del arco trajano, yo propuse uno que cuando venga aquí Pepe Futo se va a reír, que es Pita ya Evaristo, que todos sabemos en la historia de Mérida, Evaristo Puentes Leira era el árbitro de Leibar y el famoso Pita ya Evaristo. Otro nombre era Ola Fondo Norte, Gol en el Romano. La madre del árbitro era menos delicado y lo desechamos enseguida. O uno que le gustará mucho a uno de nuestros invitados de hoy, bueno, invitados no, uno de los amigos que viene a compartir rato, que era La Cadera de Simbal. Yo iba a poner otro que era El Capullo de Alfaro, pero tampoco me pareció que era lo correcto en un programa en tono amable y donde no hay que faltar la caridad, en principio, a nadie, por más que se empeñen. Bueno, aquí a mi derecha, nunca mejor dicho, don Jorge Gruar, ¿cómo está usted? Hola, encantado de estar aquí contigo. Ya te he dicho que imprime carácter, que cuando uno es presidente va a ser presidente toda la vida. Además, está ahí en una característica muy curiosa, que fuisteis presidente en tiempos difíciles, ¿eh? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ser presidente en Mérida, y hay que decirlo, va a ser siempre difícil después de haber conocido a un hombre como Pepe Fouto, no solo por él, porque él tiene unas connotaciones especiales, sino porque en el mundo del fútbol, siempre lo hemos comentado alguna vez con Antonio, está rodeado de unas circunstancias, y las circunstancias de Pepe fueron tan inigualables que son poco menos que imposible de llegar a ellas, ¿no? Pues aquí está Antonio Rodríguez, tú dices, pues este sí que rozó a Pepe Fouto, con el peligro que conlleva rozar a Pepe Fouto. Presidente de la transición. Bueno, la transición y el que nos elevó a los cielos, tú. Exactamente. Muy difícil, porque el fútbol en Mérida es una afición, se ha demostrado hace 24 horas en Badajoz. La afición de Mérida va el equipo el último y van 500 personas a Badajoz, donde supuestamente te pueden meter unos cuantos de goles, y demuestra ser una gran afición. Y después, pero de ser presidente es complicado, porque el fútbol está de una manera muy, muy difícil, y te digo porque tengo hechos familiares de cómo está el fútbol. Bueno, tú tienes hijos futbolistas, tengo un hijo más futbolista, cercano lo puedes tener, tengo un hijo futbolista. Y bueno, pues pasa de todo, y una cosa que no la puedes controlar. Entonces, bueno, pero bueno, yo he vivido épocas también muy buenas en el Mérida, con mi hijo precisamente que tengo fútbol. Maima, no sé si esto puede salir bien. Esto es una foto de cuando don Jorge Gruar tenía la responsabilidad en el Mérida, insisto, en tiempos difíciles. Tiempos en que no había tantos, íbamos menos al fútbol, las cosas como son. Sí que quiero, por volver a completar el comentario que ha hecho Antonio, es decir, que 500, yo creo que estábamos 600, 500 estábamos en el fondo, pero después desperdigados por tribuna y preferencia estábamos mucho en medio. Es verdad que tampoco podíamos sacar mucho pecho, el ambiente era hostil, ¿para qué nos vamos a negar? Aunque yo tenía de guardaespaldas a Fernando Balbuena, o sea que conmigo vale, pero a ver quién se metía con el de la guarda allí, a ver quién era capaz. Pero fíjate, Fernando Balbuena, Antonio, que tiene contigo una característica también, tiene muchas, porque todos somos además, y eso se puede decir, que en Mérida nos conocen, todos somos cristianos, que no nos avergonzamos de decirlo, pecadores pero creyentes, que son los toros. O sea, sois dos gente que os gusta el fútbol y os gustan los toros, cuando parece que hay una cierta, que o te gusta el fútbol... Creo que Fernando Balbuena es muy parecido a mí, en el sentido de que no sabemos dividir en una cantidad, si 60-40, si 50-50, toros fútbol. Pues él es muy parecido, porque yo he desabonado de varias plazas de toros de España, ¿eh? Va a venir, sí, el otro día dice que si me toca la lotería, que por qué no le pago un viaje a la Monumental de México, pero creo que no me da tiempo, es el 3 de noviembre, donde torea Ferrera. Esto, querido Jorge Gruar, a ver, volviendo atrás, ¿valió la pena?
Sí, hombre. Pese a todos los sinsabores personales, bueno, y familiares, porque claro, es que me gustaría saber tu mujer y tus niñas qué decían de su papá con estos líos. Fueron unos días complicados, ¿no? Porque además yo no recuerdo haber ido en mi vida tantas veces a los juzgados como en la época que estuve en esa época en el mundo del Mérida, porque evidentemente lo que teníamos que hacer precisamente era demostrar la desvinculación con el anterior Mérida, que era el que tenía, bueno, sus problemas, ¿no? Aquello se pudo hacer, creo que bueno, que costó mucho, y por lo menos se mantuvo el equipo, que era de lo que se trataba. Yo pienso que allí, con las equivocaciones que supongo que cometimos todos, pero allí hubo personas que hay que recordar, y hay que recordar el trabajo. Pues yo aquí quisiera recordar, por ejemplo, una persona como Manolo Molina. Manolo Molina, con sus defectos y virtudes, era un hombre de fútbol, era un hombre que lo vivía y que lo apoyaba todo. Y luego también hay que tener en cuenta que en unas circunstancias como queda el fútbol totalmente en Mérida huérfano después de la salida de Pepe Fouto, sea la que sea, pues evidentemente aquella operación, vamos a llamarla folclórico-política, pero que yo no entro, cuenta con empresarios que hay un momento dado que también están dispuestos a decir aquí estamos. Yo no entro a gastar dinero, energía. Yo no entro luego cómo son las negociaciones, porque yo toda esta historia, y no me importa confesarla, para mí se inicia cuando hay 4 empresarios que me vienen a ver a mí a la empresa y me proponen que yo esté al frente del Mérida, y me dicen que me ponen a disposición una serie de personas y una serie incluso y con un presupuesto para poder hacer aquella labor. Sí. Entonces yo me limité a ser un relaciones públicas y a aguantar un poco. Evidentemente era un momento complicado, la afición estaba muy dividida. Sí, había escuchar, esto es una cosa de conciencia, ¿eh? Os la digo o me pasa algo. Manolo Molina hizo tanto por el fútbol que el fútbol le costó la vida. Perdonad que me ponga trascendente, pero es que estoy convencido de eso. Yo te lo puedo asegurar. Yo he sido, bueno, soy compadre de Manolo Molina, y pues creo que Mérida, el fútbol le costó la vida, y Mérida no ha tenido memoria con Manolo Molina, no ha tenido memoria, no ha sabido lo que Manolo Molina ha hecho por el fútbol en Mérida, como bien decía Jorge. También quiero tener un recuerdo cariñoso a José Mari Viva. Que fue bueno, yo le incluyo también. Pues vamos a lo nuestro, porque como me ponga triste, entre que estamos en otoño, que ahora vienen los fieles difuntos... Pero hay cosas que hay que decirlas. Hay cosas que hay que recordar. Igual que te digo que yo cuando llego al estadio y me encuentro allí en una situación donde prácticamente aquello es tan grande y todo esto, tengo que decir que allí hay unas personas como Fernando Torres, como Villarino, como Mora, como Moisés. Es que están aquí, Maimas, o Maimas después me va a poner la foto. Esta foto y como el amigo Tarriño, esas personas son verdaderos valores de mantener el mundo del fútbol aquí, con sus defectos y virtudes. Yo no entro en la ciudad de Mérida, habrá personas, pero yo pienso que esas personas... Eso de pasan los años, pasan los jugadores, la dirección, sí, pero Tarriño y Fernando Torres siguen estando. Sí. Y Villarino y Moisés. Todos los que han llevado a la situación, todos los que han estado dentro del Mérida y que viven en Mérida, es que todos hay que considerarlo, porque creo que se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal, pero se han hecho. Jorge, tú ya llegaste a Mérida, porque es que hay una pregunta que voy a hacer a todos nuestros invitados aquí, que es: tu infancia son recuerdos de futbolísticos. Claro, tu infancia es San Vicente jugando, por lo menos. O sea, claro, tú eres de la ciudad del Corcho. Sí, pero yo había jugado aquí en Mérida, a Mérida, aparte de que luego ya vine a vivir por razones profesionales. Tú sabes que vine un poco de la mano de cuando la familia Fernández López hace el proyecto de... Una cosa era mi padre, luego el proyecto de Aplicor, ¿os acordáis? El tema de Corchera y todo esto. Pero es curioso porque yo tengo una de las grandes experiencias mías de jugar al fútbol. Yo nunca fui un gran jugador de fútbol, pero físicamente, bueno, pues me cuidaba mucho. Fui campeón de Extremadura de 100 metros lisos, no sé cuántas, y tenía mucha fuerza, por así decirlo. Y mucha gente quizás no lo sepa, pero yo estuve a prueba en el Mérida y jugué varios partidos. Y tuve la suerte de jugar un partido que se hizo en homenaje a aquel futbolista emeritense que le cortaron las piernas, que se llamaba Cachito, podía ser. Cachito. Ese partido lo jugué yo, y tuve la suerte de conocer a uno de los que yo, fíjate, por lo menos yo no he jugado con nadie de ese nivel, que me pareció uno de los jugadores extraordinarios, que se llamaba García Prada. Hombre. Bueno,
uno de los grandes futbolistas que han venido por Mérida. Bueno, yo jugué al lado, Mérida, o sea, el ala, yo jugué, fíjate, es curioso, yo jugaba de delantero centro y tenía a izquierda a García Prada y a Quintanilla. Imagino. O sea Quintanilla, le tenía que haber pasado yo la mano a Quintanilla por la espalda antes de fallecer y de dejarnos, porque creo que ahora está vendiendo, que le compra lotería, le advierta. Me ha dicho su infancia son recuerdos, claro. ¿Y tu infancia qué recuerdos futbolísticos son, Antonio? Mi infancia, recuerdos futbolísticos de ir al estadio y de estar allí y ponerme en la última fila como aficionado y empezar a pegar bote inmediatamente que empezaba el partido y vivir el partido como si yo estuviera jugando y conocer de todos los equipos. Bueno, luego entré ya no fue la infancia, ya fue más adelante cuando entré, pero yo he ido al fútbol con mi padre. Sí, pero a la antigua. Pero yo tu modestia la agradezco, pero también quiero que conste aquí, y tú lo sabes, porque cuando yo entro en esta historia del fútbol, entre las personas que me tocó conocer, tú sabes que yo fui a verte a ti y fui a hablar contigo, porque tú eras una de las personas también de este equipo. Yo recuerdo que tu comportamiento conmigo fue verdaderamente agradable y muy Jorge, digno de tener en cuenta. No os dediquéis a echaros incienso, yo no quería que el Mérida desapareciera. Y yo, además, hay unas declaraciones que yo me pongo de presidente, digamos interino, para que venga alguien, y yo lo dije en unas declaraciones. Yo, en cuanto que venga alguien, en 2 minutos tiene el club en sus manos. Y además dije otra cosa: estoy en un desfiladero y me están disparando desde todos los sitios, porque yo, que era un novato en ese aspecto, estuve y aguanté todos los tirones y cumplí con todo lo que dije. Y tú llegaste y en 2 minutos tú tenías el club. Total, que me dejáis sin argumentos. Si empecéis a decirlo vosotros, los que yo tenía pensado decir, ya me quedo. Oye, hablando de Tarriño, Fernando Torres Villarino, no dentro de la directiva, pero sí tengo que hablar de alguien que es un entrañable amigo mío, que es don Guillermo Soto, que estaba allí, es decir, que él estaba en tribuna. Por cierto, Jorge, tú has vuelto a palco, según he visto últimamente. ¿Qué pasa? Yo ahora es que coincide que estos días estoy yendo, como el Mérida el día que juega aquí, pues tengo que ir a San Vicente Alcántara por temas familiares y tal, y este año es que he visto casi poquísimos partidos, o sea que no. Pero el año pasado te pusieron muy bien y este año vas camino de ir por el mismo lado. ¿Dónde voy a estar mejor que al lado de don Guillermo? Claro. Oye, dime un jugador, ya sé, me vas a decir Rafa y muchos, no sé, mira, yo te digo uno a bote pronto, que es Isbal. Yo te puedo decir muchos jugadores, buenos jugadores que han pasado por Mérida. Mérida ha estado en primera división, ha estado en segunda división y ha estado en segunda vez. Pero concrétame 2 o 3, porque es que esto es así, este programa la gente Simbal para mí era un futbolista que yo creo que Mérida, dice, bueno, pero ¿cómo está este jugador en Mérida? Si es que este jugador es de élite, es un jugador de élite. Luego, cuando estábamos en primera, teníamos una plantilla bastante buena. Teníamos jugadores, Montparlé, de los Santos, Leo Franco. Es que decía no, vete pensando en 2 jugadores, resúmeme. Jorge, decía Sergio Cresci, que yo creo que es el mejor entrenador que hemos tenido, tenía 2 golpes muy aparentes. Uno era cuando le decía, bueno, Sergio, a mí además me pilló en el Marca aquella época, para fichar a un jugador, ¿qué criterio tiene? Y decía el tío, que haber pasado hambre. Por eso prefería a los centroeuropeos que a los sudamericanos. Y segundo, sí que decía que los equipos, en eso coincidía con Johan Cruyff, que los equipos se hacen desde la defensa. Entonces, claro, teníamos una defensa, Salguero, Montparlé, Marrero, madre mía, una defensa de 2 metros, que a partir de ahí podías hacer. Pero te quiero preguntar, desde que eres pequeñito y tienes memoria, ¿cuál es el mejor jugador que te ha gustado del Mérida? Del Mérida. Es que del Mérida quizás en esta época de ahí de primera, te hablo por ejemplo de García Prada, ¿no? Que se me quedó impactado totalmente, ¿no? Y creo que sí. Pero hombre, luego había un jugador que parece que no destacaba nunca, pero para mí hizo una labor extraordinaria, que fue David Pirri en el medio del campo. Era un luchador. Era un luchador, parecía que pasaba ahí desaparecido. Luego, en la defensa, tú lo acabas de decir, teníamos una defensa en la que también estuvo su momento Pablo Alfaro, con sus defectos y virtudes. Entre Pablo Alfaro... En ese sentido, creo que Alfaro aquí no fue leal.
Bueno, tú hablas fuera del campo, pero tú acabas de decir que en la defensa hubo un momento dado que Montparle, es decir, se generó un grupo de gente y desde la defensa se construyó un equipo verdaderamente importante. Y otro detalle también que para mí, yo al quien eché y me gustó, de los Santos, por ejemplo, era otro gran defensa. Y una persona que a mí que lamenté mucho, que no, porque además era una persona encantadora, y yo pienso que es una lástima porque que no desarrolló por las circunstancias que todo el mundo ahora reconocerás tú, fue Leo Franco en la portería. Leo Franco, que venía de haber sido campeón del mundo juvenil con la selección de Argentina, que aquí quizás no se le valoró. Leo Franco era algo... Estuvo ahí un fíjate poco. después cómo Sí. lo tuvo. Estuvo ¿Tú te ahí. acuerdas de Benítez, de aquel delanterino paraguayo que tuvimos muy poco tiempo, pero que hay Cuando que ver? estaba Prieto, estaba Benítez y me acuerdo, García, jugadores, es que hay jugadores que se te quedan en la memoria porque son jugadores creativos, ¿no? Sí. Castizo, López Garzón, García Prada, que son jugadores, el Simbal, pero luego también lo que dice Jorge tiene razón, nosotros hemos creado aquí, porque nosotros éramos un equipo inferior en todo y creábamos el equipo de la defensa, que no la creo que de sí. Pero hay una diferencia, queridos compañeros de tertulia, de Romanito. Hubo una época en nuestra juventud en que la plantilla del Mérida permanecía varios años aquí. ¿Quién no ha estado con Boni por allí, por la plazuela de Pizarro? Boni. Bueno, Quintanilla todavía sigue, con eso te digo, vamos, siguen sus hijos. Quiero decir, y ahora de una temporada a otra cambiamos prácticamente toda. Boni toda es que ha la estado aquí temporada. Sí, Sí, Boni como vivió, jugador, Boni como casi entrenador, casi lo de hizo todo. Pero fijaros, en su contrario, no me digas el nombre porque en este sentido no. Yo he conocido, y vosotros también, gente que en juveniles eran unos, dice, este va a ser un futbolista buenísimo, y que después no han triunfado porque no les gustaba madrugar, Jorge. Porque cuando anda, ya yo llego al entrenamiento tarde, anda, ya yo salgo. Y Mérida, que si te tomas 4 cubatas por la noche te van a coger todo el mundo, pues vamos, aquí tú, ¿te acuerdas del famoso Paquito que trajo Pepe Fouto? Que los cubatas y otra cosa de cintura Paquito, para abajo se iba a buscar delantero la pasada por ahí por allí, centro. no fuera que le vieran. Entonces, gente que dice, este tío pues es un buen futbolista, que no, que es que no le gusta madrugar. Pero no solo que no le gusta madrugar, mira, en San Vicente de Alcántara yo conocía a jugadores de fútbol verdaderamente extraordinarios. Y se veía en el caso concreto, por ejemplo, en verano, que en los pueblos se notaba más, ¿no? Que venía la gente de fuera a pasar el tiempo allí y tal, el resto del año o trabajaban o estudiaban fuera. Había unos jugadores extraordinarios, pero iban 2 o 3 tardes al campo de fútbol, pero aquella gente ir a entrenar a diario. Lo que estamos hablando de una fecha en que había que ducharse con agua fría, de una fecha en que los viajes, yo sé lo que es salir de San Vicente de Alcántara a las 6 de la mañana para ir a jugar a Navalmoral de la Mata y regresar. Esos días las novias, las familias, la gente, o sea, el fútbol era un sacrificio. El vestuario olía a alimentos Loan. Exactamente. Antes de ayer o estos días hay un reportaje en un periódico nuestro aquí regional hablando, que me parece una cosa curiosa, de cómo se va a modificar ahora que hay determinados países donde a los juveniles no rematan de cabeza. Y claro, yo recuerdo hace muy pocos días, precisamente hablando con un personaje del mundo del fútbol, lo que ha cambiado el fútbol, pero es que ahí tienes, por ejemplo, es que era totalmente diferente. ¿Cómo pesaba un balón de fútbol en aquella época? Entonces, era un sacrificio jugar al fútbol y entrenar. A ver, responderme rápido. Decía Luis Aragonés que si tú motivas a un jugador, rinde un 5% más, corre un 5% más. Bueno, no sé por qué llamaban el sabio Hortaleza, porque después... Pero me parece que la motivación... Es totalmente cierto. Motivación en que tú juegas contra un jugador, tienes que marcar a un jugador o tienes que emparejarte con un jugador que a lo mejor es mejor que tú y que habla todo el mundo que es mejor que tú, la motivación te la tiene que dar el entrenador. Tú a ese te lo tienes que comer, tú le tienes que ganar. Entonces, Jorge, dime un entrenador que te haya impresionado en el Mérida, o 2 si quieres. Bueno, pues yo en el Mérida, curiosamente, en esos partidos yo tuve la ocasión de conocer a Diego Lozano y me pareció un hombre que aplicaba su experiencia, ¿no? Que aplicaba
y bueno, y me parecía un hombre entrañable y un hombre que sabía lo que se traía entre manos, porque luego el fútbol ha ido evolucionando de tal manera que ahora los entrenadores, yo cuando veo a estos señores ahora con la tablet esta y explicando todo esto, me da una sensación de ridículo, me da una sensación de es otra cosa. Cuando había veces que un entrenador, tú llegabas en el descanso y te echaba una bronca y como mucho en la pizarra te decía claramente 4 cosas y vamos, y es que salías totalmente renovado, ¿no? Antonio Rodríguez, ¿ningún jugador es tan bueno como todos juntos? Hombre, o no, vamos, yo no estoy hablando, como puedes comprender, de jugador, Messi y de Cristiano Ronaldo. Estoy hablando de segunda vez, donde estamos puntuales, ahora. Es que has hablado de Messi y de Cristiano, eso es aparte. Pero yo estoy convencido de que un buen bloque, un buen equipo, 11 jugadores hacen un equipo campeón, que quiero decir que son buenos. Luego, uno que lo haga campeón, yo creo que uno solo no lo hace campeón. ¿Qué equipo tienes en tu retina de un Mérida? No me refiero solo al que tú presidiste, de un Mérida que digas, aquel era un equipo conjuntado. No, escucha, no que se tiene por qué traducir en logros deportivos, sino que nos gustara. Porque muchas veces yo voy al campo y me satisfago no porque ganemos, sino porque veo que se han entregado, que sales del partido y dices, bueno, esto en Badajoz. En Badajoz, ¿para qué os voy a engañar? En Badajoz es sorprendente que un equipo colista saliéramos los aficionados del colista más contentos que los que van vayan delante. O sea, eso es motivar a los jugadores. Aquí el equipo cuando llegamos nosotros, que nos encontramos con que había un equipo de una verdadera categoría casi de segunda división, por así decirlo, y jugando en regional, que es el equipo que en realidad había creado Manolo Molina, y ese equipo era un equipo verdaderamente profesional. Ese equipo ganó la tercera división de calle y ascendimos. Ese es uno de los 2 ascensos que yo tuve la suerte de tener con el Mérida. Y ese era un equipo verdaderamente profesional. Ahí estaba Jaime, ahí estaba, bueno, estaba este que ha sido responsable de jugadores de fútbol, ¿cómo se llama? Que estaba en me lo encontré un día en el Villarreal. Yo no lo conozco ahora. Mira, algún fallo teníamos que tener. Bueno, yo me acuerdo efectivamente, había una cantidad de jugadores de un nivel extraordinario. Bueno, me acuerdo, fíjate, empezaba con nosotros y estaban los juveniles Casto de portero y Juanma, los dos porteros, digamos, de aquí, de la región, son los que sustituyeron a estas grandes figuras que luego, claro, se habían Yo acabado. Recuerdo otro equipo de aquí que es Aguerri, Carvajal, Mangas, Rodri, Infantes también, López, Bejarano, Emilio, Juanín Soto, la gente joven va a decir que estamos haciendo un Eso era un equipo increíble para los abuelos. Decía, vamos a poner, es verdad, porque el fútbol es una pasión y a los que nos gusta, yo hasta cierto punto creo que es una pasión inútil, pero nos gusta. Decía Bill Shankly, que era un mítico entrenador del Liverpool, los entrenadores ingleses, sabes que duraban mucho, y consiguió con el Liverpool una década arrasando. Decía que el fútbol no es solo una cuestión de vida o muerte, que es algo más importante que todo eso. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo te puedo decir que yo veo 6, 7 u 8 partidos todos los fines de semana. Pues anda, que en buen sitio he ido a poner yo la pregunta. Creo que el fútbol para mí es como la sangre. Jorge, ¿el fútbol es algo muy sencillo pero que los jugadores lo hacen complicado? Es decir, yo ahora estoy viendo comportamientos, el que finge una caída, el que tal. Sí. Yo tengo un hijo en Inglaterra que le encanta el rugby, ¿sabes? Y dice, papá, esas cosas, eso aquí no se hace, el hacer teatro, tal, claro. Entonces dice, una cosa tan sencilla como el fútbol lo complican a veces los protagonistas. Lo complican mucho los protagonistas. De hecho, hombre, yo diría que afortunadamente la federación y afortunadamente los criterios arbitrales han ido cambiando de tal manera que ya hay más posibilidades de evitar que haya tanto cuento, pero prueba de ello es que hay jugadores muy significados en el panorama nacional que se sabe que cada vez que se tiran al suelo, y sin embargo, bueno, tenemos jugadores emblemáticos. Ahí tenemos el gran ejemplo que da Messi, que es un hombre que no finge, que es un hombre que prácticamente no hace cuento, ¿no? Entonces eso es digno de agradecer, pero yo creo que eso ya está yendo cada vez más. Y hay un detalle clarísimo, que yo no sé cómo no está más previsto, que cuando un equipo ya tiene el partido ganado, esa manera de perder tiempo, de caerse, de desmayarse, de marearse, ese tipo de cosas, yo creo que eso va a ser inevitable. Antonio, si el fútbol fuera un buen negocio, ¿hace tiempo que lo tendrían los bancos? Yo creo que sí, pero
Bueno, es que el fútbol no es que sea un negocio, el fútbol hay una serie de clubes que forman parte de lo que es la élite, llámese Champions, llámese, pero en el nivel de segunda B, de tercera división, no es que sea, no es un negocio, no puede ser un negocio porque tú haces un equipo que además tienes que, ahora mismo en primera y segunda tienes que avalar por el tema salarial y tienes que hacer un equipo justo para la ciudad que te mueve. Estamos hablando de Mérida, que Mérida es una ciudad que ha estado en primera, pero que realmente Mérida, ciudad de primera, hay muchas más que Mérida. Bueno, que tenemos una afición de primera. Eso sí. Jorge, el músculo más importante de un futbolista es el cerebro. Es decir, antes has citado a Messi. Bueno, hasta he dicho una cosa, esto se rompe cuando el mejor futbolista del mundo es Maradona, ¿eh? También te lo quiero decir. Es decir, al llegar a un nivel, tonto es una palabra peyorativa, tienes que tener una cierta inteligencia para mantenerte arriba. Insisto que eso me vale para Ronaldo, me vale para Messi, me vale a otros grandes futbolistas y a otro nivel más bajo. Aquí en Mérida tenemos a Rodri, que fue un futbolista y que supo que no perdió. Pero claro, es que yo cuando le daba las charlitas a los del Imperio, otro que tenemos que hablar un día de Agustín Jiménez Villao, por cierto, claro, tú no podías decir, tú de mayor tienes que ser como Maradona, porque es que vamos, aquello era un desastre. Ese sí que rompe este argumento. Pero cuando tú estás en el campo, tu músculo más importante es el cerebro, más que las piernas. Pues yo diría que no siempre. Yo diría que no siempre. Hay jugadores que han sido muy inteligentes y han sabido, bueno, pues nadar y guardar la ropa, pero no nos engañemos. En el fútbol la preparación física ha hecho que algunas personas, entre ellos me cuento yo, podamos estar jugando al fútbol. Si fuera un tema de inteligencia sería muy difícil, ¿no? Pero evidentemente hay jugadores mucho más inteligentes que otros, que saben nadar y guardar la ropa, que saben tener una jugada y saber cuándo tienen. Pero yo diría que más es en cuanto al comportamiento, pero la preparación física es importante. Tú fíjate el ejemplo. Que no. Ahora mismo el físico está superando a lo técnico y la prueba la tiene en cada equipo. Los técnicos no son tantos y los físicos tienen que ser todos, porque hasta el técnico tiene que correr mucho. Es que es una situación, pero debería, hombre, en los equipos siempre ha habido 2 o 3 futbolistas técnicos, pero cada vez va habiendo menos, porque tienen que ser primero físicos y después técnicos. También es verdad que el concepto de fútbol, como nosotros lo vivíamos, se ha modificado mucho. ¿Os acordáis que los alemanes jugaban de una manera, el famoso catenaccio italiano era de otra, el fútbol inglés que era de delanteros rápidos? Ahora eso ya está todo muy entremezclado, ya no puedes decir eso. Quizás los alemanes todavía mantienen un poco... En eso, yo creo que en eso el mejor ejemplo nos lo dieron los holandeses. Lo que hizo Cruyff fue esa demostración, ¿no?, de cómo se podía llegar a tener una labor de conjunto y marcaron una pauta, una época, porque que los equipos fuertes físicamente se imponían en determinados sitios, sí, pero claro, para eso había un árbitro y había unas reglas. Y yo diría luego también otra cosa, luego la importancia que tiene en determinado momento tener un conjunto que nunca mejor dicho, que se conjunte, ¿no? Un conjunto que haga de conjunto. Tú te acordarás que sí, los que hemos vivido mucho tiempo, hubo una época, el Benfica hubo una época, y Isidoro, Aguas, ¿cómo se llamaba? El Eusebio, o sea, hay un grupo de personas, Coluna. Yo llegué a tener Coluna de entrenador en Portugal. Sí, el primer entrenador que tuve yo en Portugal era Coluna. Bueno, pues cuando se encuentra un grupo de esas circunstancias, pues parece ser que todo funciona, pero eso es un momento curioso. El Milán, hay equipos concretos que tuvieron... que duran 5 años. El fútbol holandés. Oye, me dice Maima que el tiempo se nos acaba, esta amable tertulia deportiva. Bueno, vamos a empezar la liga bien, no vamos a ser como el Mérida, no vamos a estar de colistas, aunque ahora ya la ventaja que tenemos los colistas es que todo lo que hagamos nos va a sentar bien. Claro. O sea, como dice Antonio, ya no tenemos partidos, sino tenemos finales. Oye, he citado antes a Maradona negativamente, pero quiero terminar con una sonrisa citándolo positivamente, y es que le leí una entrevista en la que Maradona decía de sí mismo que él nació en un barrio privado de Buenos Aires. Cuando la gente le reprochaba sus orígenes, dice, no, si yo nací en un barrio privado de Buenos Aires, un barrio que estaba privado de agua, de luz, de teléfono... Privado de todo. Privado de todo. De Maradona, ¿sabes quién me habló a mí? Yo tuve la ocasión de ir, siendo presidente del Mérida, asistir a una reunión de la Federación en Madrid, que fue donde conocía, y estuve con Valdano,
y surgió allí porque en ese momento había el lío, digamos, ya empezaba Maradona, y decía que era una lástima, dice, porque tiene unas condiciones innatas, dice, que no las tiene nadie. O sea, que no nos engañemos, que hay una serie de jugadores que luego el ambiente cultural, el haber nacido en según qué sitio, le va a marcar toda la vida. Sí. Pero son unas condiciones, esto como los toreros. Igual. Lo que hacía Maradona, y un tío encima que era bajito, bueno, yo no he visto, dicen Messi a lo mejor tiene más regularidad y no tiene en su vida privada tantos altibajos, pero Maradona era un genio. Bueno, romanitos, que gracias por estar ahí. Que aquí pueden participar también ustedes, es decir, me pueden llamar, pueden enviar un correo electrónico, espero que Maima coloque al que se pueden dirigir. Rafa, ¿por qué no tocas este asunto, no tocas en otro? Nosotros seguiremos teniendo aquí romanitos, si Dios nos lo deja, y la Marti Santa Eulalia con su manto nos protege el tiempo que haga falta, para compartir esto, hablar del fútbol de Mérida, el fútbol amable, de esta pasión que nos une. Que sí, hombre, que a los emeritenses nos une esto y que nos da satisfacciones. Vamos, sin ir más lejos, no vean cómo vine yo desde Badajoz hasta Mérida el otro día. Que gracias, que tengan ustedes buena noche. Insisto, gracias por estar aquí con nosotros.